para escribirle una carta. Hoy, 1 Corintios 1, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El Señor nos ha llamado y qué importante es recordarlo, y brevemente, o no sé el tiempo que tome, vamos a recordar, a meditar sobre eso. Algunas cosas que anoté o consideré importantes sobre el llamado es que, vamos a ver, ser llamado significa que alguien tuvo consideración de uno. Cuando uno recibe un llamado es porque alguien pensó en uno, se acordó de uno y tuvo consideración, dijo, en tal lado, en tal lugar hay alguien que me es útil, que quiero salvar, quiero ayudar y que me va a servir. O sea, al ser llamado significa que alguien encontró nuestro nombre en su agenda, en su libreta de direcciones o donde sea, encontró nuestro nombre y nos llamó. Cuando a veces nos llaman por teléfono para cobrarnos o notificarnos de deudas, también es un llamado de alguien que se acordó de nuestro nombre, para bien o para mal se acordó. Y cuando hablamos del llamado de Dios, ser llamados por Dios significa eso, que Dios tuvo consideración de nosotros, nos miró, nos consideró, se fijó en nosotros y dijo, lo voy a llamar, voy a darle importancia a esta persona. El ser llamado nos da un sentido de identidad, de que para alguien existimos. Por eso es importante saber y reconocer y valorar que hemos sido llamados por Dios. También no hay llamados casuales, o sea, el llamado no es que, bueno, voy a marcar un número y me atienda quien me atienda, voy a ver qué le digo. Y le voy a decir que venga a trabajar, por ejemplo. Cuando hablamos del llamado del Señor a servirle, no es que Dios dice, bueno, vamos a ver, al que le toque, le toque. No hay llamados casuales. Cuando Dios llama a alguien, llama por una cuestión personal, una cuestión de que Dios mira a la persona y tiene una decisión personal tomada sobre esa persona. Nadie ha sido llamado de una manera casual y porque sí, porque no había otra, porque bueno, las cosas se dieron así. Entonces, tenemos que sentirnos importantes. Si hemos recibido el llamado de Dios, no ha sido casual, no ha sido porque sí, no ha sido una cuestión fortuita, fue porque Dios dijo que nos iba a llamar. Y ser llamados implica exclusividad. Pensaba en esto respecto a Israel. Cuando Dios llama a Israel, dice que los llamó para que sean un pueblo especial, un especial tesoro. Y Dios le dijo que ellos tenían que ser diferentes a las demás naciones. Tenían que ser exclusivos. Tenían que tener leyes diferentes, costumbres diferentes, y tenían que ser el especial tesoro, o sea, exclusivos. Dios nos mira así, de esa manera, como que somos únicos, exclusivos, y nos mira diferentes. Y eso es bueno, no nos mira como un montón, no nos mira como alguien más, sino como alguien exclusivo. Seguimos, ser llamado. ¿Cuáles son los méritos que tuvimos que hacer para ser llamados por Dios?
¿Cuáles son? Y pensando, llego a la conclusión en lo que dice la palabra, o sea, no lo descubro yo, sino que está escrito. Los méritos que hicimos para ser llamados por Dios son ningunos. Ninguno ha sido llamado por méritos propios, ninguno ha sido llamado porque hizo algo que Dios lo haya dicho, lo voy a llamar por esto. Entonces, nadie puede decir, a mí Dios no me llamó porque yo no hice mérito, y el que ha sido llamado tampoco puede decir, Dios me llamó porque yo me lo merecía. Entonces, tenemos que valorar que si hemos sido llamados, los méritos no fueron nuestros, fueron de Dios. Y el llamado de Dios ha sido una cuestión de gracia, una cuestión de su elección soberana, de una demostración de su amor. Yo no hice nada para merecer el llamado. Pablo decía, yo era un perseguidor, yo era un blasfemo, y Dios me llamó desde el vientre de mi madre, me llamó desde antes que yo piense en Él ya pensaba en mí. Me llamó cuando yo andaba en pecado, Dios estaba pensando en mí para otras cosas. Entonces, Dios nos llamó y nosotros no hicimos méritos, no merecíamos ser llamados. El llamado también siempre nos da una asignación, siempre nos da un propósito. Cuando Dios llama a alguien, lo llama porque hay algo para hacer, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hay algo que usted tiene que hacer que yo no lo voy a poder hacer, y hay algo que yo tengo que hacer que nadie más lo va a poder hacer. Todos tenemos una asignación que tenemos que cumplirla sí o sí. O sea, no es opcional. La asignación es personal para cada uno de nosotros y Dios nos llamó a eso. Imagínese usted que, por ejemplo, lo contratan en una empresa, no sé, para que pinte, pero usted llega y dice, no, yo la verdad que pintar me parece demasiado aburrido, yo me voy a poner a hacer conexiones eléctricas. No soy electricista, pero yo creo que entiendo más o menos cómo es. Y seguramente vamos a cometer un error, porque no es a lo que fuimos llamados, capacitados o contratados para eso. De la misma manera, en los caminos del Señor todos hemos sido llamados. Y hay una asignación para cada uno que nosotros tenemos que cumplirla y que otros no la podrá hacer por nosotros. La tarea que yo no haga no la podrá hacer otro en este tiempo. Quizás Dios en su soberanía levante a otro en otro momento, pero a la gente que yo tenía que alcanzar hoy, otro no la va a alcanzar después. Es una cruda realidad. La gente que hoy depende de usted y de mí, si nosotros no lo hacemos, no van a tener la oportunidad. Entonces hay que valorar estos aspectos del llamado. Ser llamados implica una asignación. Y el llamado nos libra del pasado y nos asegura un futuro. ¿Cómo es esto? Cuando Dios llama a Abraham, por ejemplo, lo libró de su pasado pagano y su pasado sin sentido, su pasado triste y su pasado solitario, sin hijo. Pero Dios lo llamó, y lo llamó para un futuro ya no pagano, sino un futuro sirviendo a un Dios, un solo Dios, un futuro con un sentido, que era poseer una tierra y tener una descendencia. Así que el ser llamado nos libra del pasado, nos libra de todo lo que fuimos. Como decía Pablo, yo fui perseguidor, fui blasfemo, participé de la muerte y la entrega de los creyentes. Pero eso es el pasado. Cuando le habla este siervo de Dios a Pablo, le dice, Dios te llamó para que oigas la voz de su boca, para que des a conocer su nombre, para que libres a las personas de las tinieblas, los lleves al reino de Dios. O sea, el pasado ya quedó. Cuando uno le dice sí al Señor, comienza una nueva historia, pero tiene que ver siempre con el llamado. Cuando uno descuida el llamado, vuelve otra vez a repetir la historia o vuelve otra vez al lugar en la historia donde estaba antes. O sea, en el camino vamos a tener muchas cosas que nos van a distraer de nuestro llamado. La vida misma, las ocupaciones normales y propias de la vida
a veces se agigantan y hay cosas que nos quieren distraer de nuestro llamado. Aún las actividades propias de la congregación puede que nos alejen del llamado o nos hagan olvidar de qué es lo que yo tengo que hacer, para qué estoy en el cuerpo del Señor en este tiempo. Entonces, algunas cosas que quería que reflexionemos sobre los llamados antes de entrar en el texto propiamente dicho que había pensado. El ser llamado nos da una cuestión de relevancia, nos hace sentir que somos alguien especial. Y eso uno tiene que creérselo. Por eso Dios le dijo muchas veces a su pueblo, ustedes son mi especial tesoro. El problema es que en un momento ellos se lo creyeron, pero se creyeron que eran especiales sin Dios. Y ese es el error, creer que uno es especial sin Dios. O sea, uno es especial cuando le dice que sí al Señor y camina en lo que Dios quiere que haga. Así que bueno, vamos a entrar en el desarrollo del texto, pero antes saludamos a Sol y Marcelo, a Emma desde Salta, Andrés Peralta desde Buenos Aires, Juan Maciel y Marcela allí en la costa, Mar del Tuyú, Carlos Moreira desde Chile, María Zúñiga, Mari González, Janet Aguilar, que Dios les bendiga a los hermanos y amigos que están conectados, pastores también que están conectados. Y vamos a ver qué es lo que decía Pablo con respecto al llamado de los corintios. Dice, el primer llamado es a ser santos. Vio que hay siempre una idea preconcebida con respecto a esto de la santidad. O sea, quizás la primera idea es que uno ya, como ya recibió el llamado a ser santo, ya es santo. Y a veces eso nos juega una mala pasada porque ante el primer error o el primer fracaso uno ya dice, no, me equivoqué, nunca voy a ser santo. Hay personas que en algún momento se creyeron que eran más santos que Dios, pero después descubrieron su pecado y renunciaron al deseo de ser santos. Por eso algunas cosas que tenemos que tener en cuenta es con respecto a la santidad, que es lo que quiero desarrollarles, y esto es basado en lo que dijo el apóstol Pablo ahí en el versículo 2. Dijo que los corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, fíjese que dice santificados en Cristo, Jesús, llamados a ser santos. Cuando uno conoce a Jesús, inmediatamente es santificado. La palabra santificado o santo es apartado. Significa eso. Nosotros tenemos la concepción quizás tradicional de que el santo es la persona sin defecto, la persona con la aureola, la persona con cara de bueno, que no comete ni un error, que todas sus palabras son perfectas y todo lo demás. Pero la palabra santo, la palabra santificar, significa apartar, separar, consagrar. Cuando alguien decía, esto lo voy a dedicar para esto y no para otra cosa. Esto va a ser uso exclusivo para el servicio de Dios. Cuando uno consagra un instrumento, por ejemplo, en la iglesia y dice, esta guitarra va a ser consagrada, santificada, está diciendo, solo la vamos a usar para servir a Dios. No va a ser usada para un festival, para divertir a la gente en el barrio, no. Es apartado, es consagrado, es separado. No puede usarse para otra cosa. Bueno, nuestras vidas también. Cuando conocimos a Jesús, Dios nos apartó, nos santificó, nos separó y dijo, esta persona es mía, este hombre es mío, esta mujer es mía y yo tengo un plan. Y uno tiene que sentirse especial en ese sentido. Dios nos separó, nos apartó, nos consagró, dijo, es mío, es mía, me pertenece. Nos santificó para Él. Algunas consideraciones respecto al llamado a la santidad. La santidad es una meta de toda la vida. O sea, toda la vida tenemos que perseguir la santidad. No es que hoy soy santo y ya me olvido de ser santo. Por eso el apóstol Pablo más adelante dice, tengan como fin la santificación. O sea, tengan como fin la santificación. O sea, lo que el Señor le dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificado a Dios pues en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son
de Dios. Entonces, él lo que está diciendo es, ustedes tienen que tener como fin la santificación y glorificar a Dios en todo lo que ustedes hagan. Tengan por fin la santificación. Uno tiene que nunca renunciar al concepto de hoy voy a ser más santo. Hoy voy a apartar algo más para Dios. Lo que ayer no lo hice, hoy voy a intentar hacerlo. Y ahí viene la otra consideración importante. La santidad no será de un día para otro. Por eso le animo a que no se rinda si no le sale. Hay personas que intentan contener sus palabras o contener su carácter y no les sale. Algunos se rinden y dicen, no, esto es imposible, esto no es para mí, lo entendí mal, o no es tan así. Pero hay personas que luchan y se esfuerzan. Por ejemplo, hay personas que yo veo que toda la vida luchan con decir palabras soeces o palabras, lo que decimos malas palabras, una costumbre que uno trae desde la escuela, desde la infancia, que escuchó continuamente, pero hay personas que aún de años todavía les sale. Algunos le dan importancia, otros no, pero hay personas a las que directamente no se acuerdan ni cómo era. Entonces, no se rinda si no le sale hoy, pero inténtelo mañana otra vez, porque la santificación, la santidad, si bien Dios nos apartó, el día que conocimos a Jesús, Dios dijo, es mío, yo tengo que cada día seguir trabajando en esa dirección y decir, soy del Señor, y porque soy del Señor, hoy voy a ser un poco más santo. ¿Cuál tiene que ser la meta del creyente? La meta nos queda un poco grande, pero así tiene que ser. Jesús dijo, sed santo como vuestro Padre es santo. O sea, ¿cuál tiene que ser mi nivel, mi espejo para medir mi santidad? Dios, la santidad de Dios. Tengo que tratar de igualar eso. Y obvio que en mi carne será imposible, pero no tengo que entregarme a eso ni tampoco rendirme. Tengo que decir todos los días, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Y la otra consideración, que la santidad es una decisión. Uno tiene que decidir si se consagra o no. Uno tiene que decidir si se esfuerza o no. O sea, Dios nos pide que seamos santos. Dios nos llamó para ser santos. Pero yo también tengo que poner de mí y decidir ser santo. Decir, bueno, esto no lo voy a hacer más. Esto lo voy a hacer de otra manera porque he decidido ser santo como Dios quiere que sea santo. Fuimos llamados a ser santos y tenemos que trabajar cada día en eso. Y nuestro trabajo, aún nuestro trabajo evangelístico, al ganar una persona para Cristo, estamos santificando a alguien, apartándola de las tinieblas para Dios, apartándola de una vida de pecado a una vida de consagración a Dios. Entonces, la santidad tiene que ser algo continuo en nuestras vidas. Tenemos que santificar, por ejemplo, nuestro tiempo. Parte de nuestro tiempo tiene que ser dedicado a Dios. Parte de nuestro tiempo tiene que ser separado para Dios. Tenemos que santificar nuestras capacidades, nuestros dones, que tienen que ser consagrados para Dios. Nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestras habilidades, todo tiene que ser en algún momento apartado para Dios. Y eso tenemos que siempre recordar. Ser santo no significa solamente poner cara de bueno y guardarse en las palabras. Significa apartar la vida para Dios. Esto no me pertenece, es de Dios. Esto no es mío, es de Dios. Esto que tengo en la mano me lo dio Dios y yo se lo vuelvo a dar. Lo consagro, lo santifico, porque fui llamado a ser santo. Entonces yo tengo que decidir cada día eso también. Voy a ser santo
como Dios pide que yo sea santo. Lo bueno es que cuando uno piensa en ser santo, Jesús, viviendo en mí, me santifica. Entonces tengo una gran ayuda. Por ejemplo, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, Jesús es mi santificación. Y ahí viene el segundo llamado. El segundo llamado que Pablo dice en el versículo 9 es que hemos sido llamados a la comunión. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados a la comunión con Jesús. A veces cuesta tener comunión con la gente. A veces cuesta tener comunión con Dios y no nos cuesta tener comunión con la gente. Pero fuimos llamados a las dos cosas. Pero aquí Pablo específicamente dice, fuiste llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y me gusta la palabra comunión. La palabra comunión, su sentido es que la raíz koin significa lo que hay en común. O sea, fui llamado a tener cosas en común con Jesús. Eso significa comunión. Fui llamado no solo a que Jesús me beneficie, sino a tener cosas en común con Él. Cosas que a Él le importan me tienen que importar a mí. Cosas que a Él le molestan me tienen que molestar a mí. Cosas que a Él le gustan me tienen que gustar a mí. Cosas que Él puede hacer, yo lo puedo hacer porque Jesús dijo que haríamos lo que Él hizo y aún mejores cosas que las que Él hizo. Eso es tener comunión. Y la definición simple o el desglose simple de la palabra comunión es una unión en común. O sea, compartir cosas con alguien. De la palabra comunión se derivan muchas palabras de nuestro idioma castellano, por ejemplo, comunidad, municipio, compañerismo, y todo significa lo mismo, significa compartir cosas con, o tener cosas en común con. Comuna también viene de la palabra comunión. Y entonces yo fui llamado a tener comunión con Jesús. Vamos a ver algunas cosas. Tenemos con Jesús una misma misión. Jesús vino y dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre y vine a hacerlo conocer. Y como yo lo conozco, yo puedo hacerlo conocer. Esa era la misión de Jesús. También dijo, vine a llamar gente al rebaño, al reino de mi Padre. Es la misma misión nuestra. Yo tengo la misión que Jesús tenía, la tengo yo, la tiene usted. Tenemos la misma, compartimos el mismo trabajo que Él. Por eso nos tiene que preocupar si una persona se pierde como le preocupaba a Él. Nos tiene que doler si alguien se aparta como le dolería a Él. Nos tiene que molestar que alguien sea dañado en su fe como le molestaba a Él cuando dijo, si alguien pone tropiezo a uno de estos pequeños, mejor que se ate una piedra y se eche al mar. O sea, tenemos que tener ese celo por la gente como tenía Jesús, porque es nuestra misión seguir y continuar lo que Él empezó a hacer. Lo que Él hizo fue una demostración de lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, cuando yo hablo de tener comunión con Jesús, estoy hablando de tener una misma misión con Él. Tenemos un mismo enemigo. El mismo enemigo que intentó frenar a Jesús antes de que arranque, que intentó matarlo cuando nació. El mismo enemigo que lo quiso frenar cuando estaba predicando. Es el mismo enemigo que se opone a usted y se opone a mí. Es el enemigo que nos ha querido complicar las cosas a lo largo de la vida y la razón por las cuales muchas cosas no han salido como pensamos que iba a salir. Pero ¿sabe qué?
Lo importante es que tenemos siempre oportunidad de demostrarle a este enemigo que no vamos a pelear con él porque ya está vencido. Y así como Jesús siguió adelante y no se concentró en él, sino que se concentró en su tarea, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Este enemigo quiere dos cosas, o que lo ignoremos o que le prestemos demasiada atención. Porque en su momento el enemigo quiso llamar mucho la atención de Jesús, ofreciéndole todas las cosas, confrontándolo, desafiándolo para que Jesús entre en su juego, por así decir. Pero también a veces el mayor logro del enemigo es hacernos creer que no existe, que descuidemos nuestra vida, que bajemos la guardia, que dejemos de orar, que dejemos de cuidarnos, que dejemos de preocuparnos, que dejemos de bendecir a nuestros hijos, que dejemos de clamar por nuestros hermanos. Total, no pasa nada, está todo bien. Entonces, este enemigo, él tiene algo que nosotros no tenemos, y es que él tiene perseverancia. Vive para destruirnos. Nosotros nos acordamos de enojarnos con él a veces de a ratitos nomás. Pero él vive para destruirnos, vive para hacernos la vida imposible, vive para amargarnos. Por eso Pablo dijo, ustedes recuerden que no tienen lucha contra carne ni sangre. Con Jesús compartimos el mismo enemigo. Los enemigos de Jesús fueron el enemigo espiritual y la gente que se oponía, obviamente, por cuestiones religiosas. Otra cosa que tenemos con Jesús en común son los mismos recursos. O sea, Jesús vino a hacer la voluntad de Dios y cuando él empezó su ministerio, dice que él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió y me envió y me capacitó. Y es lo mismo que nosotros podemos decir cada día que nos disponemos a hacer la tarea del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió, por cuanto me envió, por cuanto me capacitó. Es más, Jesús fue recibido arriba y él dijo, me tengo que ir para que venga el Consolador, el Paracleto, porque ahí venía el equipo completo, las capacidades que iban a venir después que él se fuera, para que tengamos los mismos recursos que él. Jesús tenía al Padre que siempre le oía, y tenía a los ángeles que le servían. También el Padre nos oye y también el Padre ha dejado a ángeles a nuestra disposición. Y también el Espíritu Santo trabaja con nosotros. Jesús usaba la palabra como nosotros tenemos la palabra. Entonces, no es que Jesús tenía más cosas que nosotros. Simplemente Jesús usó todo lo que tenía. Y ahí creo que está el detalle, que nosotros a veces no usamos todo lo que Dios nos ha dado, usamos pocas herramientas. Hay personas que dicen, el día que yo sirva a Dios, ahí sí voy a hacer esto, voy a usar este don, y ahí voy a usar. Yo recuerdo a veces personas que tenían el don de revelación, yo me cansé de decirles, ¿por qué no nos avisaron antes? ¿Por qué no habló a tiempo? Porque después es fácil decir, sí, a mí Dios me dijo. Pero ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no hablaste en el momento? Si ese era tu don, esa era tu capacidad. Entonces, Jesús tenía recursos que nosotros también hoy tenemos. No tenía más que nosotros en ese sentido. Y con Jesús compartimos o tenemos en común un mismo destino. Jesús dijo, si alguno me sirve, mi Padre le honrará, y donde yo estuviere, mi siervo estará. O sea, Jesús se fue, pero no se fue y dijo, bueno, después vemos si nos encontramos. Dijo, voy a preparar lugar para ustedes, para que estemos juntos. Y después viene con su iglesia, y después reina con su iglesia, y gobierna con su iglesia, y va a estar toda la eternidad con su esposa. Entonces, hay un mismo destino, hay un mismo objetivo. Tenemos
esto en común con Jesús, que Él nos llamó para que tengamos comunión, para que tengamos el mismo destino. No estamos viviendo así a ver qué sale, a ver cómo termina todo esto. Hay una promesa de un destino en común. El apóstol Pablo decía que si morimos con Él, reinaremos con Él. Y también seremos coherederos juntamente con Jesús. O sea, vamos a heredar junto con Jesús. Y esto nos queda grande a veces porque pensamos, bueno, una cosa es Jesús, el Hijo Santo de Dios, otra cosa soy yo. Pero la promesa es que seremos herederos y coherederos juntamente con Jesús. Entonces, y esto me gusta ahí en el mismo capítulo 1:24 dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es una promesa para aquel que ha sido llamado. Cristo se transforma en el poder de Dios disponible para mí y en la sabiduría de Dios disponible para mí. La sabiduría que yo no tengo, Cristo me la suple. El poder que yo no tengo, Cristo me lo suple, me lo compensa. Lo que yo humanamente no puedo hacer, Él lo hace a través de mí. Lo que yo no sé, Él me lo enseña a través de su sabiduría. Esta es una promesa para los llamados. Y hablando de promesa para los llamados, así por arriba algunos textos. Por ejemplo, Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Este es otro llamado interesante que no vamos a desarrollar, pero fuimos llamados a libertad, fuimos llamados a ser libres para Él. Efesios dice, un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Fuimos llamados a tener esperanza en lo que hacemos. No estamos haciendo las cosas y no sabemos cómo va a terminar esto. Tenemos esperanza en nuestra vocación. Lo que estamos haciendo tiene esperanza. Fuimos llamados a esa esperanza. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo también fuiste llamados. O sea, fuimos llamados a tener paz en nuestros corazones. No es que la paz es posiblemente en nuestras vidas. Dios nos llamó a tener paz en nuestros corazones. Entonces, en el cuerpo de Cristo, en nuestras vidas, tenemos que reclamar esa paz para la cual fuimos llamados. Después dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, fuimos llamados a una herencia. No es que posiblemente haya una herencia. No es que a lo mejor nos imaginamos una herencia. Él nos dijo, vengan, que hay una herencia. Trabajen, que hay una herencia. Sean parte de mi familia, que hay una herencia. Fuimos llamados a tener una herencia. Después dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Fui llamado a heredar bendición. O sea, la bendición no es una opción, no es algo que depende de la fortuna o la suerte. Fuimos llamados a heredar bendición. Por eso podemos pedir que Dios nos bendiga y por eso podemos bendecir. Y lo último, el que más me gusta, quizás porque es la esperanza que todos tenemos. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, y escuche bien, bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Bienaventurado el que recibió la invitación a esa cena, el que dijo, sí, Señor, yo voy a estar, no me pierdo por nada esa cena, aunque acá me cueste, aunque acá tenga dificultades, yo a esa cena no falto.
Aunque tenga, vio cuando a uno le invitaban a una fiesta, algo así, qué sé yo, una graduación, cuando son eventos importantes, dice, bueno, aunque tenga que bajar de peso para ponerme, que me quede bien el saco, el vestido, aunque tenga que hacer ejercicio para que me entre la camisa, yo no me pierdo esa fiesta porque tengo que estar ahí, porque es la graduación, porque es el casamiento. Las mujeres cuando se trata del casamiento, para que le entre el vestido, comienzan a hacer ejercicios, algunas porque le tiene que entrar el vestido sí o sí, aunque después no le entre nunca más. Pero para ese día tiene que entrar el vestido porque no me pierdo el casamiento, obviamente. Bienaventurados los que son llamados a la boda del Cordero, los que reciben la invitación y dicen, yo quiero estar en esa boda, no me la voy a perder por nada. Así que, estimado, estimada, hemos sido llamados por Dios. Y eso nos da una seguridad tremenda, porque no fui yo el que busqué a Dios, fue Él el que me llamó. Entonces Él trabaja y pone toda a su disposición para que se cumpla el llamado. El llamado de Dios es irrevocable. No es que si hoy me salió mal, Dios dijo, no, ¿sabes qué? Olvídate. Es irrevocable. Pasarán consecuencias quizás, habrán algunas lecciones que aprender, pero siempre Dios seguirá firme en su llamado. Entonces animo a todos los que ven ahora y verán después este mensaje que le digan una vez más que sí al Señor, a su llamado. Sí, Señor, yo quiero estar en la boda del Cordero. Yo voy a ser santo como tú quieres que sea santo. Y yo voy a tener comunión con tu Hijo Jesucristo. Yo quiero tener esa comunión. Quiero compartir con Jesús lo mismo que Él tiene. Es mi hermano mayor. Entonces yo quiero tener lo que Él tiene. Yo quiero estar donde Él está. Yo quiero ir donde Él quiere que vaya. Por más que te cueste luchar contra el pecado, por más que a veces te sientas culpable y perseguida porque te das cuenta que haces cosas que no tenés que hacer, hay que ponerle fuerza al llamado y decirle sí, Señor, voy a cumplir, voy a ser santo como quieres que sea santo, voy a tener comunión con Jesús, voy a luchar contra el mismo enemigo, voy a compartir los mismos recursos, voy a pensar en el mismo destino que tenemos, con la misma misión que hemos sido convocados. Saludamos a Adriana y Paola seguramente que anda por ahí, a la pastora Marcela, que Dios le bendiga, y a todos los amigos y hermanos que verán después el video. Vamos a orar. Que este sea un tiempo en que mucha gente le diga a Dios que sí. Sí, Señor, aquí estoy. Con mis defectos, con mis problemas, aquí estoy. El apóstol Pablo, él decía, yo no hice nada, no merecía ser llamado, pero Él me llamó. Y nosotros también podemos mirarnos en el espejo de la palabra y decir lo mismo, yo no merecía ser llamado, pero Él me llamó. Hoy más que nunca, Dios necesita gente que le diga que sí. Hoy más que nunca, Dios necesita hombres y mujeres que le digan, sí, Señor, voy a tener comunión contigo. Me va a preocupar lo mismo que te preocupa a ti. Me va a doler lo mismo que te duele a ti. Me va a molestar lo mismo que te molesta a ti. Sí, Señor, voy a separar mi vida, mi tiempo, mi esfuerzo, mis capacidades, mi dinero, mis horas. Voy a separar todo lo que tú me diste. Voy a consagrar mi vida, parte, un poquito, mucho, lo que sea, pero voy a cada día un poquito más consagrarme a ti. Vamos a orar. Padre, doy gracias por tu palabra. Tú un día pusiste tus ojos sobre nosotros y nos llamaste. Dijiste nuestros nombres, los anotaste y aunque nosotros no te prestábamos atención, me llamaste. Aunque no estaba pensando en ti, tú pensabas en mí. Cuánta misericordia tuviste, Señor. Aunque a mí no me importaban tus cosas, tú ya tenías planes. Aquí estamos, oh Dios. Nos llamaste a ser de tu pueblo, nos llamaste a ser santos. Ayúdanos a consagrarnos cada día más, a separarnos, a apartarnos,
a ser cada día un poco mejor, un poco más parecidos a ti. Nos llamaste a tener comunión con tu Hijo Jesucristo. Ayúdame a compartir las cosas tuyas, oh Dios. Compartir tu amor por la gente, tu pasión por las personas. Compartir tu dolor por el que se pierde, tu dolor por el que desobedece, a no ser fríos, no ser indiferentes. Ayúdanos a compartir, Señor, la misión que tú tenías, tomar la posta y seguirla en este tiempo con el mismo celo que tú lo hiciste. Que compartamos, oh Dios, el enemigo en la misma forma en que tú luchaste con la palabra, enfocado en tu tarea, Señor, deshaciendo las obras de las tinieblas, reprendiéndolas cuando te las encontrabas, siempre pensando en la gente, siempre librando a las personas de las ataduras de las tinieblas. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a usar los recursos que nos dejaste, que los dones que mis hermanos y hermanas tienen fluyan en este tiempo para que tu obra sea realizada de una manera perfecta, cabal, poderosa, que fluyan las manifestaciones tuyas en medio de tu iglesia, que los que aún no saben que tienen dones tuyos los descubran en este tiempo, que reciban sueños, revelaciones, manifestaciones tuyas, mi Dios. Bendice a tu iglesia, pero sobre todas las cosas, oh Dios, ayúdanos a seguir llamando a otros. Qué privilegio es que un día nos llamaste para las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados para las bodas del Cordero, dice tu palabra. Ayúdanos a vivir con esa alegría de que me llamaste, me invitaste a tu fiesta personal, que pueda hacer todo lo posible por estar ahí. No quiero perderme esa fiesta. Voy a esforzarme por ser digno de estar en ese día contigo, celebrando tu alegría, celebrando tu amor. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, gracias por los que has llamado y por los que llamarás. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga su iglesia, que Dios bendiga a su pueblo, que Dios bendiga a tu familia, y que Dios